En control por consultorio externo del Servicio de Cirugía General por su cuadro de pancreatitis aguda, sufre en la sala de espera un episodio de lipotimia, por lo cual en ese momento es derivado a la Guardia Central para una valoración. El paciente al interrogatorio ya en el servicio de guardia refiere dolor epigástrico de intensidad moderada, náuseas y un episodio de hematemesis escasa en su domicilio ese mismo día de la consulta por la mañana, y refería a astenia marcada que ya venía con un tiempo de evolución de un par de días previos. En el examen físico en la guardia se constata una tensión de 160, el paciente estaba taquicárdico, saturación normal, afebril. En el examen físico el abdomen estaba blando, depresible, doloroso en epigastrio, sin reacción peritoneal y los fluidos hidroaéreos estaban conservados. Se le solicita en ese momento un laboratorio en donde se evidencia una hemoglobina de 6.4 con un hematocrito del 30%, un FIN en ese momento de 1,85, una función renal normal con una urea de 39. Y bueno, su coagulación estaba alterada por un paciente que ya venía con anticoagulante. ¿Qué estudio solicitaría en este momento una vez que uno ya valora los estudios que solicitaron en la Guardia Central? Una endoscopía, una seriada de esófago gastroduodenal o una angiotac de abdomen. Están ahí las opciones para votar en el chat. Bueno, claramente la mayoría eligió la endoscopia digestiva alta y solo algunos una angiotac de abdomen. Bien, perfecto. Bueno, se solicitó una endoscopía que se realizó en ese momento, donde se evidencia el estómago, todas sus paredes con restos hemáticos, algunos coágulos organizados. Posteriormente se procedió a un lavaje importante con 3.000 centímetros cúbicos de agua y posteriormente, luego de un lavado profuso, se encontró esta lesión a nivel del techo gástrico. Entonces, la siguiente pregunta, en base a las imágenes, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? Úlcera gástrica Forres 1A, Forres 1B, lesión de la foie o angiodisplasia. Pongo ahí la imagen. Bien, la mayoría eligió la opción C, que es la lesión de la foie, y otros la opción A, interpretada como una úlcera gástrica con sangrado. Bien. Bueno, se trataba de una lesión de la foie, que se evidenció obviamente después de un lavado profuso, porque en un principio con los abundantes restos hemáticos y coágulos adheridos no se podía evidenciar, si es que no se realizaba este lavado. Posteriormente se decidió la inyección de adrenalina, 6 centímetros cúbicos, diluida 1 en 20.000, con colocación de un clip. Posteriormente de la colocación se ve cómo cede el sangrado. Bueno, y en el informe de la endoscopía se identificó este vaso submucoso con sangrado activo en JET a nivel del techo gástrico a 3-4 centímetros del cardias. Se realizó, como dije previamente, la inyección con adrenalina y se colocó un clip hemostático, cediendo el sangrado en ese momento, luego de la colocación del clip, totalmente. Bueno, la evolución del paciente, bueno, además de esta terapéutica, se realizó transfusión de 4 unidades de glóbulos rojos, se
sí se le hicieron posteriormente controles de laboratorio diarios, en donde mantenía una hemoglobina de 8,1, 8,3. A las 72 horas, este era su laboratorio, hemoglobina 8,3 y hematocrito al 24%, por lo cual en terapia intensiva se decide realizar la segunda endoscopía para evaluar si es que podría continuar sangrando. Y esta es la segunda endoscopía que se realiza, donde no se ve ningún gesto hemático y se ve el clip correctamente colocado. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de lo que tenía este paciente, la lesión de Delafoy. Se caracteriza porque son arterias submucosas aberrantes, dilatadas y de trayecto tortuoso, que erosionan la mucosa con ruptura espontánea por soluciones de continuidad de la mucosa, que tienen un diámetro más aproximado de 2 a 5 milímetros y dejan un vaso expuesto. Son causa infrecuente de hemorragia digestiva alta, tiene una prevalencia de 1 al 2%, representa hasta el 0,1 de las hemorragias agudas, se caracteriza porque tiene una mortalidad elevada de más del 80%. Con respecto a la patogenia es desconocida, pero sí se relaciona la mayor edad, el sexo masculino, una relación 2-1, y ciertas comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, como enfermedad coronaria, falla cardíaco, hipertensión arterial, diabetes y enfermedad renal crónica. Fue descubierta por Delafoy en el año 1898, que presentó 3 de sus casos en la Academia Francesa de Medicina. Las describió estas lesiones y recomendó en su momento como abordaje terapéutico la excisión quirúrgica, que se mantuvo vigente hasta que se introdujo la endoscopía, que pasó a ser la técnica de elección, tanto para diagnóstico como terapéutica. La mayoría de los casos la lesión se localiza 5 o 10 centímetros debajo del unión esófago-gástrico y en la curvatura menor. También se pueden encontrar en la zona distal del estómago y 1/3 de los casos en otros segmentos como en el duodeno, en intestino grueso y yeyuno, pero con menor frecuencia. Con respecto al tratamiento, es un tratamiento endoscópico. La primera endoscopía se dice que tiene un diagnóstico al realizar del 77%, la primera endoscopía, y en la actualidad la mayoría de los autores indican que la primera línea se considera la inyección de adrenalina asociada a terapias térmicas o mecánicas, que disminuyen la tasa de resangrado. También se puede utilizar el cianoacrilato, 0,51 mililitros, y la colocación de terapias mecánicas, como dije previamente, que son los clips o bandas. Bueno, este es un trabajo retrospectivo de 29 pacientes, en donde se colocaron en 4 grupos y se le aplicó distinta terapéutica a estos grupos. En el primer grupo se inyectó solamente adrenalina, en el segundo grupo se utilizó como terapéutica adrenalina más argón, en el tercer grupo se realizó terapéutica con histoacril y en el cuarto grupo se colocó hemoclip. Solamente se evidenció un sangrado recurrente en 2 pacientes y estos pacientes correspondían al grupo 1, es decir, al grupo al cual solamente se había realizado tratamiento con adrenalina, por lo tanto se tuvo que realizar otra terapéutica como rescate. Estos pacientes también fueron seguidos de 6 a 36 meses y en ninguno se evidenció recurrencia del sangrado. Con respecto a las lesiones, las localizaciones que se encontraron con mayor frecuencia son a nivel del cardias, a nivel del fundus y del cuerpo alto, también en la zona del cuerpo también eran con bastante frecuencia, se encontraban en esta zona, y con menor frecuencia en el antro, en el bulbo y en la segunda porción, y en los pacientes operados en las áreas de anastomosis. Bueno, como dije previamente, el grupo 2, 3 y 4, que son los grupos en los cuales se hizo terapéutica con adrenalina asociada a otro tratamiento, sea mecánico térmico, tuvieron menor recurrencia del sangrado y la tasa de éxito fue significativamente mayor en comparación con los pacientes en los cuales se hizo adrenalina, que tuvieron mayor necesidad de cirugía y mayor mortalidad. Bueno, como conclusión, la lesión de Delafoy es una causa infrecuente de hemorragia digestiva alta, se presenta con una hemorragia aguda, masiva, a veces recurrente. La mayoría de los casos, la lesión se localiza en los 5 o 10 centímetros bajo la unión gastroesofágica y en la curvatura menor.
presenta una mortalidad elevada, pero debido a los avances endoscópicos disminuyó significativamente la mortalidad. La ubicación extragástrica de la lesión de Delafoy es infrecuente. La minoría de los pacientes suele requerir 2 a 3 endoscopías para establecer el diagnóstico, y la terapia endoscópica con inyección de adrenalina más una terapia térmica o mecánica reduce el riesgo de resangrado. Bien, y este es el segundo caso. Muy bien, Tami, excelente. Hermoso. Muy lindo. Gracias. Che, Tami, escúchame, vos sabés que ahí remarcaste algo y que yo quiero volver a remarcar que me parece muy importante. Y de hecho aplaudo al endoscopista que lo hizo y que se tomó el trabajo, porque muchas veces en las hemorragias digestivas tenemos que, o sea, lo más fácil es hacer el tratamiento cuando vemos la úlcera, el vaso sangrante, pero lo más difícil, lo que más tiempo nos lleva es preparar el paciente. En este tipo de paciente me imagino que estaba intubado, o sea, el paciente no se ingresa sin intubar por el riesgo de broncoaspiración, obviamente, aparte por la descompensación que tiene, ¿no? Pero siempre el paciente hay que intubarlo, hay que tomarse su tiempo, hay que sacar todos los coágulos, a veces hay que meter un sobretubo porque tenés que entrar y salir tantas veces, ¿sí? Pero bueno, a veces la urgencia, sobre todo en este tipo de casos de la urgencia del paciente nos hace que tengamos que resolver todo en un solo tiempo y no esperar hasta mañana. A veces, a mí me pasó estar 3 horas para limpiar el estómago y 5 minutos para hacer la terapéutica, porque la verdad que cuando ves el Delafoy, ya ves el sangrado, enganchás con un clip y hermoso, ¿no? Yo creo que como tratamiento me parece el clips en lo de la FLA es espectacular, pero está bueno recalcar esto porque los de la FLA encima suelen estar en techo, cerca del cardias, en la curvatura mayor, y generalmente es donde se ubica todo el lago sangrante con los coágulos, y a veces no nos tomamos el tiempo para eso, ahí tenemos que dar vuelta al paciente, levantarlo, aspirarlo, y bueno, hasta lograr tener una visualización completa. Y la verdad que eso veo que lo remarcaste, porque le debe haber costado al endoscopista mucho lavado y mucho tiempo para lograr ver cómo caía la cascadita de sangre desde Delafoy, el cual eso es lo que hay que hacer, ¿no? Una vez que lográs ver, ya todo es mucho más fácil, ¿sí? Solamente nosotros tenemos que ver de dónde sangra. Uno de los temas también muy importante que está bueno como para mí recalcar lo que me ha pasado en un momento que logré sacar toda la sangre y no veía nada en el estómago. Paciente choqueado, descompensado. ¿Y qué hicimos? Elevarle la presión arterial, ¿sí? Le dijimos al terapista, subime la presión arterial, y cuando subí la presión arterial empieza a tener un sangrado. Cuando sospechamos que estamos en un Delafoy en el estómago, ¿sí? Está bueno, y ya limpiamos todo el lago mucoso, está bueno hacer eso, ¿sí? Porque va a empezar a sangrar en ese momento, ¿sí? Eso es un aporte nomás. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer o algún aporte? Si no hay preguntas, continuamos con el próximo caso. ¿Continúas, Nair, Dale. con tu presentación? Dale. Perfecto. Bueno, mi nombre es Nair Ferreira, soy residente del Sanatorio Allende de Cerro y vamos a empezar con el primer caso clínico. El primer caso clínico es un paciente con una estenosis biliar. El paciente es un masculino de 75 años de edad. Como antecedentes tenía diabetes tipo 2, hipertensión, un YAM diagnosticado en 2013, por lo cual se le colocó con un stent. Y como antecedentes quirúrgicos importantes, una colecistectomía en el 2021 y tuvo múltiples abscesos hepáticos que fueron drenados de forma percutánea. El paciente tenía un drenaje percutáneo, esto se realizó en el 2022.
El paciente ingresa derivado a nuestro sanatorio por una estenosis biliar que fue tratada previamente con una colocación de un stent plástico que se evidenció que estaba obstruido en una fistulografía que se realizó en su localidad. A su vez, además el paciente tenía pérdida de peso, más o menos había perdido 14 kilos en 2 meses, y el paciente se presentaba ictérico. El paciente viene con una colangioreso de su localidad, en donde podemos observar un área, con el círculo rojo se observa un área en donde no se ve absolutamente nada. Tenemos el colédoco, un área de ausencia, donde tenemos el colédoco con su diámetro normal, y posteriormente arriba tenemos la vía biliar intrahepática totalmente dilatada. Frente a este paciente, ¿en qué diagnóstico pensaría usted? Las opciones son, en A, una estenosis biliar benigna por una lesión quirúrgica de vía biliar; B, una estenosis biliar maligna por cáncer de vesícula; C, una estenosis biliar maligna por un colangiocarcinoma; D, una estenosis biliar benigna por colangitis esclerosante. Bueno, le damos unos segundos para que voten. Y alguno quiera hacer alguna pregunta para evacuar dudas, aprovecha. Bueno, no hay muchas diferencias, todos votan por una estenosis biliar maligna por colangiocarcinoma. Bien, perfecto. Bueno, frente a este diagnóstico que piensa, ¿qué haría usted? ¿Qué harían? Una LCP con un recambio de stent biliar, un ataque de abdomen con contraste endovenoso, una econdoscopía con toma de biopsia, una ILCP con colangioscopía y una toma de biopsia, o derivan a cirugía. Acá ya hay más diferencias. La mayoría elige por la colangioscopía con toma de biopsia, pero otros votan por recambiar el stent biliar, por el abordaje ecoendoscópico, y otros derivarían a cirugía. Bien, perfecto. Seguimos. Nosotros lo que realizamos es una colangioscopía. Primero retiramos el stent biliar, después hicimos una colangioscopía. Acá se puede ver en la colangioscopía los vasos tortuosos, aumentados de tamaño, que son un signo de malignidad. A su vez también en esta imagen se puede observar áreas irregulares en la mucosa con papilas, que también son signos de malignidad. Acá también podemos observar cómo tomamos la biopsia con la pinza y posteriormente colocamos un nuevo stent biliar, ¿sí? De esas biopsias que tomamos, el resultado de la anatomía patológica fue un adenocarcinoma invasor moderadamente diferenciado. Y después vamos a hablar un poquito de estenosis biliar. No sé si continúo. Continúa, charlamos después. Dale, perfecto. Bueno, en cuanto a la estenosis biliar, es un estrechamiento en algún segmento de la vía biliar, y esto provoca una dilatación por encima de esta estenosis, ¿sí? Se manifiesta principalmente con parámetros clínicos. En cuanto a la benigna, la clínica principalmente la ictericia, la coluria y la acolia, y las causas pueden ser postoperatoria con una colecistectomía o inflamatoria por una pancreatitis crónica. Por otro lado tenemos la maligna, en donde principalmente la clínica va a ser un dolor abdominal, pérdida de peso, y las principales causas son tumores en la vía biliar o tumores en la región ampular que producen esta estenosis. La colangioscopia tiene mucha sensibilidad, tiene una sensibilidad de 80-85% y una especificidad del 100%, que también se lo da la toma de biopsia. En cuanto a las indicaciones, las más frecuentes, o las que más por lo que más se usa, son las estenosis biliares indeterminadas, el 52%, las principales indicaciones por eso, y la segunda causa de indicación es la litotricia por cálculos biliares que son difíciles de extraer. La principal ventaja que ofrece la colangioscopía es poder visualizar las capas superficiales de la luz biliar y nos permite hacer diagnósticos diferenciales entre estenosis benignas o malignas. Las principales complicaciones, si bien son escasas y son muy poco frecuentes, es la infección, por lo que una de las medidas que se toma es hacer la antibiótico profilaxis, y la segunda causa son las perforaciones y la hemorragia, que generalmente se dan, también son poco frecuentes, pero en el caso de que se dan cuando se hace la litotricia.
la principal causa de este tipo de complicación. Acá tenemos un videíto en donde podemos ver el colegioscopio, cómo se acopla al endoscopio, se puede ingresar, se ingresa hasta duodeno, desde allí se ingresa a la vía biliar, vamos a observar la vía biliar desde su interior. Desde allí podemos limpiar la venezona y después tomar biopsia, ¿sí? También este es un caso de una cicatriz donde se produce la ruptura del cálculo y también se puede entrar el WISU y tomar biopsia, en el caso de que haya una lesión que sea estenosante a ese nivel. Bueno, y ese ya es el segundo caso. Muy bien. Diego. Muy bien, Nair. No, excelente, Nair, muy linda presentación. Bien, con este caso es muy importante saber qué rédito diagnóstico, te quería preguntar, Nair, si lo has leído, qué rédito diagnóstico tenemos con la colangioscopía en un colangiocarcinoma, ¿no? Porque tenemos un rédito diagnóstico muchas veces solamente mirando la lesión, ¿sí? Y también tenemos un rédito diagnóstico tomando la biopsia de la lesión. Sí, es un poquito más bajo el rédito diagnóstico, pero la principal característica que nos indica que da un signo de malignidad, o por lo menos eso es lo que estuve leyendo, es los vasos tortuosos y aumentados de tamaño. Eso genera una sensibilidad a que es una lesión maligna muy alta. Hola, si se corta, Jackie. ¿Hola? Sí, ahora sí. Sí, este caso, bueno, no, es bien interesante porque la situación de una estenosis indeterminada siempre nos pone en jaque, ¿no? Porque ¿qué hacemos con ese paciente que no sabemos? Este paciente tenía ese antecedente no lejano de una colecistectomía, que después había evolucionado y se había complicado con múltiples abscesos hepáticos que habían sido drenados en múltiples ocasiones, se le habían hecho drenajes percutáneos para resolver el cuadro infeccioso, y todavía no se sabía bien cuál era la causa de esa estenosis, porque podría haber sido inflamatoria posquirúrgica por alguna lesión, injuria de la vía biliar, o podría haber sido también por una patología maligna. Entonces allí un poco, como dijo Nair y lo mostró claramente, las dos principales dudas son muy distintas y de muy distinto manejo también. O quizás no, a lo mejor las dos pueden terminar en un manejo quirúrgico, pero desde el punto de vista del tratamiento oncológico son distintos el approach quirúrgico que se va a hacer. Entonces yo creo que el primer mensaje es ¿no? Hoy podemos tener la posibilidad de hacer diagnóstico preoperatorio y saber que el cirujano se prepare a qué cirugía tiene que hacer frente a este tipo de lesiones, o incluso en lesiones inflamatorias, bueno, también puede pensar en un tratamiento endoscópico, por ejemplo. Por lo tanto, tiene un valor desde ese punto de vista muy importante. Y después tu pregunta, la visión endoscópica, la precisión diagnóstica solo con la visión endoscópica depende, como decía Nair, los síntomas, digamos, las imágenes que tengamos. Cuanto más sumamos puntos de esa imagen endoscópica, más precisión diagnóstica vamos a tener, y si sumamos entonces la friabilidad de la mucosa, el sangrado fácil, las papilas y los vasos tortuosos, la bibliografía se acerca a un 90-94% de sensibilidad con esos parámetros. Pero básicamente hoy no podemos dejar de hacer la biopsia. Por lo tanto, la biopsia, ahí mostró los resultados Nair, que son muy altos. La clave está, para tener un diagnóstico con la biopsia, es que saquemos muestras que sean visibles, que sean visibles, digamos, macroscópicamente, y sean 4 biopsias al menos. Entonces, hoy tenemos pareciera fácil, pero en realidad cuando uno pone la pinza de biopsia de un spyglass es muy chiquitita, por lo tanto, muchas veces no es tan fácil conseguir material, así que el requisito es eso, tener al menos 4 muestras que sean visibles. Y hoy por hoy están llegando otras pinzas de biopsias que aparentemente van a ser más grandes y que nos van a permitir tomar biopsias un poco más grandes también para que el patólogo tenga más material.
Bueno, ¿alguien Perfecto. tiene alguna pregunta para hacer? ¿Dudas? No, pero es solamente, siempre a veces está viendo algunas contestaciones que fueron de las respuestas, y quería aprovechar a Jackie, que la tenemos acá, así que, Jackie, ¿por qué no generalmente, para que le explique el resto, por qué no una ecoendo, por ejemplo, en una lesión de un colangiocarcinoma? Bueno, eso es una pregunta importante porque la verdad es que la econdoscopía en realidad ha demostrado, a ver, en los trabajos que comparan econdoscopía versus colangioscopía para estenosis del tercio proximal de la vía biliar, la colangioscopía es superior a la endosonografía. A la endosonografía le cuesta llegar más fácilmente al hilio hepático o hacia la vía biliar proximal, sobre todo cuando no hay masa. Quizás hay dos claves. Una es que haya masa. Si hay masa visible, probablemente ahí sea mejor la econdoscopía cuando es una masa extrabiliar, o sea, por fuera de la vía biliar, no exofítica, por decirlo de alguna forma. En ese caso, probablemente, claro, la endosono va a tener más precisión o más capacidad diagnóstica. Pero cuando es una estenosis, o sea, cuando no hay masa, la colangioscopía es mejor. Y la otra cosa es la ubicación. Si la ubicación es proximal, es mejor la colangioscopía. Y si la estenosis es distal, allí la endosonografía puede tener un nicho más importante porque el colangioscopio es difícil, con las estenosis distales se tiende a salir todo el rato y no es sencillo tomar las muestras. Pero bueno, esos son los dos puntos que uno tiene que pensar a la hora de elegir el método con el cual va a sacar las biopsias y va a hacer diagnóstico, digamos. Perfecto. Bien, continuamos el segundo caso. Así es. No hay preguntas de los oyentes, así que puedes continuar. Bueno, entonces arranco con el próximo caso. El próximo caso es una fístula en una unión esófago-gástrica. Un paciente de 64 años de edad, con único antecedente de hipertensión y hiperplasia prostática benigna. El paciente se realiza una esofagostectomía según Igor Lewis, es decir, se hace una resección del esófago distal y una resección del estómago proximal. Se realiza se sube el estómago y se realiza una estomosía entre estómago y esófago. Postoperatorio, el paciente comienza a presentar registros febriles. Frente a estos registros febriles que presentaba el paciente, se hace una tomografía de abdomen. Este ataque de abdomen se ve que tiene una colección con contenido denso y aéreo a nivel paravertebral. Le podemos observar la lesión. Posteriormente a esto, se hace una toracotomía exploradora con colocación de un drenaje, una rafia de anastomosis esofagogástrica y una yeyunostomía para comenzar a alimentar al paciente. Como el paciente seguía teniendo contenido purulento a nivel de los drenajes, se decide consultar la gastroenterología y realizamos una endoscopía. En la endoscopía se puede observar una cavidad que medía 10 centímetros aproximadamente, con contenido purulento en su interior y la fístula a nivel de esta anastomosis esofagogástrica. Bueno, ¿qué tratamiento realizarían frente a este paciente? Puede ser una colocación de stent totalmente cubierto, B, esofagostoma cervical más ascenso gástrico en segundo tiempo, C, un endovac, o D, cierre de boca de fístula con un overclip. Ya tienen abierta la encuesta. Y todos eligieron la terapia de vacío endoscópico. Perfecto. Bueno, nosotros hicimos el endovac, ¿sí? Acá tenemos un videito de la evolución de cómo fue evolucionando la cavidad de nuestro paciente. Empezó el 15/5, la primera endoscopia que hicimos con la colocación del endovac. Se puede ver una cavidad que medía 10 centímetros, a medida que fue evolucionando disminuyó el tamaño, a su vez está recubierta de contenido purulento y es amplia. A partir del 5 al 6, el paciente comienza a tener mayor tejido de granulación
no tanto contenido purulento, además disminuye el tamaño de la misma, ¿sí? Es cada vez un poquito más pequeña, y eso se va a ir viendo con el transcurso de los días, hasta la última endoscopia que hicimos, que fue el 28 del 6, en donde se veía una cavidad que medía menos de 1 centímetro, en donde no se podía ingresar con el endoscopio. Posteriormente a esto, realizamos un tránsito esófago-gástrico, en donde podemos observar que el contraste ingresa y se puede ver a ese nivel un pequeño pseudodivertículo, pero se le progresó al paciente dieta líquida. Y bueno, y después hablar un poquito de Endovac. El Endovac es una sonda nasogástrica que va conectada a una esponja que se encuentra en la cavidad. Esto va conectado a una presión negativa. Esto va a estimular el tejido de granulación y la angiogénesis. Generalmente hablan de que la terapia dura alrededor de 23 días y que el recambio de la esponja debe hacerse de 4 a 5 días. Este es un estudio en donde compara la terapia del VAC con el stem endoscópico, donde se estudiaron 274 pacientes, fue realizado en el año 2020, y compara estos dos procedimientos en donde el VAC disminuye la tasa de mortalidad en un 12%, tiene menor efectos adversos en un 24%, la duración de tratamiento es del 14%, es mucho menor, un 14% menor, la tasa de cierre de exitoso es mayor, es un 21% mayor, y en cuanto a estadía hospitalaria no hubo diferencias estadísticamente significativas. Bueno, ese es el segundo caso. Muy lindo caso, Nair. Hermoso. Y resumido, hermoso, porque es un paciente que tuvimos mucho tiempo, ¿no? Sí. Qué lindo cómo se va reduciendo la cavidad, es impresionante. Es impresionante, la verdad, y yo creo que es una terapia que, yo creo que, no sé, muchas opciones al paciente tampoco le quedan, ¿no? O sea, porque ¿es esto o una recirugía donde ya está operado el paciente? Y la verdad es el riesgo de mortalidad era muy alto. El paciente, no, si no corregime, ya que desde el primer Endovac empezó a corregir todos los parámetros inflamatorios e infecciosos de una manera impresionante, y después el paciente ya era otro. El paciente ya era otro, impresionante, la verdad que. Y cuesta creerlo, ¿no? Como ese material, ¿no? Con esa aspiración en forma continua, que me gustaría por ahí que, Jackie, que le expliques un poquito a los chicos cómo es el drenaje, cómo es el circuito, digamos, que se genera desde el endovac, ¿sí? Con aspiración continua. Sí, sí, bueno, muy lindo, Nair, la verdad que lo has resumido muy bien. Bueno, es lo que digo, lo que vos decías, yo creo que muy importante, cuando el paciente se planeó a ver qué medida se tomaba con esta fístula, con el tratamiento de la fístula, era un paciente que estaba inflamado, casi séptico, diría, no tenía fallo de órganos, pero estaba con un compromiso del estado general muy importante, ya había pasado 2 cirugías, este paciente se operó por un cáncer gástrico subcardial, y por eso se hizo esa cirugía, y el paciente ya venía de una reoperación, entonces para el tratamiento de esa fístula, que después, como comentaban ahí, se volvió a fistulizar. Por lo tanto, era un paciente con mucho compromiso del estado general en el sentido nutricional, ya llevaba bastante tiempo sin alimentarse bien, y bueno, en esas condiciones se conversó, digamos, con cirugía de tórax, y la intención era volver a operarlo. La alternativa quirúrgica era, que planteaban los cirujanos, hacer un esofagostoma cervical para desconectar totalmente el tubo digestivo, dejarlo así durante 3 meses, mantenerlo con alimentación por la yeyunostomía que el paciente tenía, y a los 3 meses, más o menos, reintentar una reconexión con un ascenso, probablemente, o un ascenso gástrico, un ascenso colónico, depende. Entonces, bueno, era bastante invasivo de pronto esto, y también con una mortalidad asociada por una reintervención alta, ¿no es cierto?, en un paciente en estas condiciones. Por lo tanto,
Bueno, la verdad es que ahí conversamos entre todos y se vieron las opciones menos invasivas que pudiéramos ofrecerle al paciente. Este caso incluso lo conversamos con el doctor de Moura, que es el artículo que presentó Nair recién, que ellos tienen muchísima experiencia, el grupo de Brasil, con estos tipos de pacientes. Y bueno, entonces fuimos por el tema de hacer el Endovac. El Endovac es bastante artesanal, necesitamos sí la bomba de aspiración para generar esa presión negativa, que en definitiva va a generar esos cambios que Nair comentó. Pero luego hacer la esponja es según la medida de la cavidad. El sistema de Endovac trae ya una esponja, que es la que se utiliza para la piel, pero en este caso se pone en la cavidad mediastinal, y se va haciendo con el tamaño dependiendo de la progresión de esa cavidad. Al principio empezamos con una de 10 centímetros de largo, finita, porque el orificio de entrada era más o menos de unos 15 milímetros, 18 milímetros al principio. Estaba estenosada la anastomosis, además esofagogástrica, no se podía pasar con facilidad al estómago, pero después con el tiempo el paciente fue disminuyendo la cavidad mediastinal y la anastomosis se repermeabilizó sola, con el cese también de la inflamación. Y el paciente paulatinamente, como decía Diego, fue bajando los parámetros inflamatorios, fue otro paciente, la verdad, ¿no? Se empezó digamos, a tener, digamos, salir de este CIRS que tenía al principio, y después digamos, varios cambios y recambios de esponja, que cada vez eran más chiquititas, el paciente se fue a su casa y se mantuvo con la esponja en su casa, digamos, y bueno, ya volvió en forma ambulatoria, le hicimos un recambio, y luego finalmente en el segundo ya ambulatorio se decidió quitar la esponja porque la cavidad era muy pequeñita, y la verdad es que uno puede ver eso, que evolucionan como con un pseudodivartículo, que es lo que mostraban ahí en el tránsito, o a veces se aplana completamente y queda parte de la cavidad mediastinal que se había formado, digamos, hace pared al esófago y se cierra completamente. Pero también se puede ver ese es como pseudodivartículo. La cosa es que con el control radioscópico no hubo fuga de contraste, y eso fue lo que nos hizo definir el inicio, el reinicio de la dieta oral. Así que sí, la evolución clínicamente fue espectacular, y bueno, la capacidad, digamos, de esta esponja se une a una sonda nasogástrica, que es la que se saca por la nariz, y se conecta a esta bomba de vacío que hace una presión negativa, que se estipula en menos 110. A veces... Te hago una consulta, Jacqueline. ¿Cuántos recambios le hicieron? Y fueron, no sé si vos tenés ahí, Nair, fueron como 6, más o menos. Sí, 6, cada 4 o 5 días le hacíamos un recambio. No se deja más. Sí, bien. Y en el primer abordaje, que estaba todo el contenido purulento, Sí. ¿eso se hizo alguna especie de lavado, de aspirado, o se colocó directamente la esponja así? El paciente tenía un drenaje torácico. Los cirujanos de tórax le habían dejado frente a esta colección un drenaje torácico a una campana, conectado a una campana para que drenara. Cuando nosotros hicimos las primeras esponjitas recambio, ya empezamos a ver que ese drenaje, o sea, primero lavamos la cavidad, aspiramos ese contenido, sí, se lava, se aspira, pero sin mucho más se deja la esponja puesta, que es la que va a ir haciendo su trabajo para digamos, revitalizar las paredes. Y lo que fuimos observando es que el drenaje torácico empezó a disminuir también la cantidad, y a no tener ningún tipo de oscilación con los movimientos respiratorios. O sea, se había desconectado, digamos, de alguna manera el drenaje a esta cavidad, ¿no? A esta colección, por decirlo así, del mediastino. Entonces en ese momento retiran el drenaje torácico, que de paso, si ya no drenaba más, nos ayuda a nosotros porque nos mejora más la presión negativa al no tener un drenaje torácico hacia afuera.
De todas maneras ya estaba desconectado de esto, así que no interfería demasiado. Pero bueno, se retiró y seguimos nosotros haciendo los cambios de la esponjita. No es tanto el lavado que uno hace, algunos dejan como si fuese un drenaje nasoquístico, por decirlo, y se puede como lavar, pero la verdad es que la mayoría siguen haciendo los recambios de esponja, porque es lo que más te da la presión negativa, lo que más podés lograr esa presión negativa, que es lo que va haciendo que ceda la infección, se granule las paredes, se revascularice, se genere un área propicia para eso, digamos. Perfecto. Y además se va como limpiando un poco la cavidad con la misma presión negativa que vos vas haciendo con la esponja, ¿no? Porque después vos ves donde tiene la campanita, o sea, donde claro, exactamente. Y tiene está bastante sucia siempre. Sí, va drenando a esa digamos, esa casita, ¿no? De la bombita, tal cual, y va saliendo material que también íbamos viendo, primero era más purulento y después era más sanguinolento, cada vez se aclaraba más. Ahora las esponjas se tapan con con entre el tejido al principio el contenido purulento las va como atrapando los microporos, entonces por eso los recambios no son más de una semana o sea, no se los deja más de una semana porque dejan de hacer su efecto también, los microporos se tapan y dejan de generar la presión negativa. Por eso hay que hacerlos con esa frecuencia, generalmente cada 4 o 5 días, no más de una semana. También cuesta bastante sacarlos, si no, sacarla de la cavidad. Así que bueno, las fístulas con cavidad, la esponja se deja en la cavidad. Las fístulas sin cavidad, la esponja se deja hacia el esófago, digamos, tapando de alguna manera el nivel de la fístula, ¿no? Y los sangrados cuando retiraron la esponja no fueron mayores a los que se vieron ahí. No, porque es el sangrado del tejido de granulación. Hay que tener cuidado, por supuesto, cuando uno empieza, porque uno se mete al mediastino, o sea, estás metiéndote con el endoscopio al mediastino, así que esto se hace con CO2 siempre, y hay que tener cuidado porque por ahí también tenés vasos, ¿no? Entonces, el sangrado del cual uno puede tener complicaciones es que se lleve puesto algún vaso importante, ¿no? Entonces también tenés que ir reconociendo de alguna manera las estructuras, según depende del tamaño de la cavidad de la que estemos hablando, ¿no? Pero esto es un espacio que se abre, que era virtual, y ahora te estás metiendo en el mediastino. Así que bueno, pero después el sangrado de las paredes, no, es bueno verlo porque es la granulación, digamos, que te está generando un tejido sano, que se va curando, digamos. Muy bien. Quiero decir, sí. Una pregunta simple, buenas noches. ¿Cómo se nutrió el paciente durante todo este procedimiento? Tenía puesto una yeyunostomía, eso salió de cirugía, de la segunda cirugía para el tratamiento de la fístula, él había quedado con una yeyunostomía para alimentarse. Perfecto. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, si no pasamos al próximo caso. Adelante, Nair. Bueno, dale, arranco con el último caso. Bueno, el último caso es una lesión ileocecal. Un paciente de 68 años de edad, como antecedentes diabetes tipo 2, obesidad, antecedentes quirúrgicos importantes, apendicectomía, una resección de una lesión plana del ICT anular del ciego en el 2020, que fue la última colonoscopia que se había realizado, y antecedentes tóxicos únicamente tabaquistas. El motivo de consulta del paciente fue control. Nosotros le realizamos una colonoscopia en donde se veía una lesión que medía aproximadamente 30 milímetros, que a su vez tenía un centro deprimido, ¿sí? Que se intentó elevar y no se pudo, y que a su vez tenía un CUDO 4. Frente a este paciente, que realizarían a una resección transmural endoscópica, disección endoscópica submucosa, cirugía colectomía derecha o resección transmural endoscópica híbrida. Ya abro la votación. Dale. Ahí tienen para votar.
Algunos votan por la resección transmural endoscópica, la FTRD híbrida, otros por la común, otros por una disección submucosa. La mayoría vota por una disección submucosa. Bien. Pasamos a la siguiente. Lo que nosotros hicimos es una técnica híbrida de mucosectomía más una resección de pared completa con la técnica de FTRD. Acá se puede ver lo que marcamos en un principio para hacer la resección de la lesión, posteriormente cómo extraemos los primeros fragmentos y después el final de la técnica una vez que ya hicimos la resección completa. Hay un video explicando cómo se realiza esta técnica. Primero observamos la lesión. Una vez que observamos totalmente la lesión, vamos a marcar o delimitar en dónde vamos a hacer esa resección posteriormente. Se observa toda la periferia de la lesión y posteriormente ubicamos el CAP sobre los bordes que marcamos previamente. Con una pinza vamos a tomar la lesión y la vamos a introducir al CAP. Una vez que se introduce el CAP, se coloca el clip y posteriormente con un asa se corta la lesión. Ahí tenemos la lesión una vez que ya se hizo la resección. Esta es la técnica. Acá tenemos el CAP, tenemos la pinza, tomamos la lesión, la introducimos dentro del CAP. Una vez que ya ingresó la lesión completamente, primero ponemos el clip y posteriormente hacemos una resección con eso. Acá tenemos una imagen del clip, como se observa. La principal indicación de esta técnica son lesiones recurrentes o lesiones residuales, lesiones que tienen fibrosis en la submucosa, lesiones que son Lichtenstein negativo, lesiones que sean menores a 25 milímetros, una resección de adenocarcinomas temprano o lesiones subepiteliales. Las complicaciones también son muy poquitas. La principal complicación es la hemorragia en un 14% y la segunda complicación que puede suceder son las perforaciones. Bueno, y ahí terminamos. Okay. Bueno, muy bien, Air. Un comentario que obviamente es en la primera pregunta que hicieron, le pusimos a propósito, obviamente que uno puede decir que ¿por qué no realizar una ISD a nivel de ciego, no? Tiene su complejidad, no hay. Primero es la expertise que tenemos en esta parte, yo diría más de Occidente. Es muy difícil hacer una ISD a nivel de ciego, más sobre todo cuando tiene una lesión cicatrizal. Por eso optamos por hacer un FTRD, que es en realidad el FTRD es este device que nos permite retraer justamente la lesión con una cicatriz y poder tomar toda la pared. Disculpen. ¿Por qué no hacer un FTRD y hacer una FTRD híbrida? Tiene que ver por el tamaño. Cuando tenemos una lesión que nos excede más de los 20-25 milímetros, son los 20-25 milímetros que tenemos de mucosa submucosa que vamos a ingresar dentro del CAP, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros cortar hacerle como una mucosectomía en piecemeal del resto de la lesión, enuclear y dejar el centro fibrótico y posteriormente meter la fibrosis en el CAP. Y así achicamos el tamaño de la lesión, de la lesión mucosa, a reducido solamente la lesión cicatrizal y solamente ingresamos con el CAP. El ingreso del CAP hacia el ciego no es tan sencillo, porque no es como entrar con un colonoscopio con un CAP adelante, sino es un device muy grande, en el cual a veces es conveniente pasar una guía de ERCP hacia ciego, para que nos vaya marcando un poquito el camino, pero es muy tosco, ¿sí? Es muy difícil doblar. En los pacientes realmente que tienen un colon difícil llegar con un colonoscopio, llegar con el device realmente es muy, muy difícil, ¿sí? De hecho, hay una tasa de no llegada y no poder resecar con este device en el colon derecho por los colons difíciles. Ahora, los colons que son fáciles o normales, no hay ningún problema, siempre va a costar un poquito, va a costar pasar este device por los ángulos, pero se puede resecar sin ningún problema, ¿sí? Y es una terapéutica, la verdad,
que está muy buena porque decir, bueno, frente a la no experiencia de la ISD que yo puedo tener en mi centro, este device me puede evitar que el paciente se vaya a una cirugía innecesaria o una colectomía para una lesión que sigue siendo benigna, ¿sí? Ya sea que tenga una displasia grave, un carcinoma in situ, como este paciente. Si bien no está mal tomar la conducta de una colectomía, pero con estos procedimientos podemos evitarlo completamente. ¿Jackie? ¿Qué histología tuvo después la lesión, Diego? No me acuerdo, displasia de alto grado, ¿no? Con carcinoma in situ. Sí, me parece que sí. Sí, sí. No, que displasia de alto grado, creo que. Displasia de No, alto grado, o sea, no tenía ninguna invasión submucosa, nada por el estilo. Era muy clara la evidencia de la resección anterior que la habían hecho en el 2020, frente a esta nueva lesión que había tenido, era exactamente en el mismo lugar, porque frente a la válvula, ¿sí? Era la misma foto, ¿no? claro. Era claramente que había salido de ahí. Ujú. Bueno, No, o sea, no genera duda. claro, bueno, esto es una indicación bien clara, ¿no? Del uso de este tipo de device. Ahora también la enseñanza de lo que siempre conversamos de pronto, ¿no? Cuando uno va a decidir una polipectomía, tener de entrada un plan previsto y ver que si lo va a intentar sacar, digo por lo que representa, ¿no? Un intento de una resección previa que no se pudo hacer y que genera esta fibrosis que después lleva, ¿no es cierto?, a toda esta otra situación. Entonces también está ese mensaje ese aprendizaje, ¿verdad? Que cuando uno va a definir si va a sacar un pólipo, bueno, de entrada tener previsto qué plan va a hacer, es decir, si lo va a poder sacar, si se eleva, si la lesión no se eleva, si no se eleva, ¿por qué patrón tiene? Si hay sospecha de que hay una invasión submucosa porque puede tener una lesión avanzada, ¿no? O derivarlo a un centro en donde hacen, ¿no es cierto?, mucosectomía, o sea, primero hacer ese análisis y después embarcarse a la resección. Pero de todas maneras, te llega este paciente con ya esta situación y bueno, es una de las indicaciones para usar este tipo de device, que como vos decís, no es fácil, es tosco, pero bueno, después la verdad que la resección de pared completa, Diego, eh, digamos, qué cosa tenés que prever cuando lo vas a usar, cuando vas a disparar este device? ¿Qué complicación uno podría tener? Sí, todo depende de dónde vamos a colocar el device. Si yo, por ejemplo, voy a colocar el device, por ejemplo, en una lesión periapendicular, por ejemplo, tenemos que saber que tiene muy alto riesgo de pancreatitis paciente para cerrar el ósteo. Si bien está indicado también para lesiones periosteum, ¿sí? Está indicada para periapendiculares, pero también para lesiones peridiverticulares, en el cual podemos sacar la pared completa, ¿sí? Y con el peridiverticular generalmente no tiene muchas complicaciones, pero sí suele tener un 15-20% en las de apendicitis, que es un alto número, ¿sí? A tener en cuenta cuando resecamos, por ejemplo, una lesión que está en el ostium apendicular. Después lo otro que tenemos que tener en cuenta es cuando vamos a resecar, el device te viene con un ansia de cuerpo extraño, ¿no? Te viene el cap, que es como un cap un poco más largo, ¿sí? Es bien larguito, te permite meter mucha mucosa adentro y te viene con una pinza de cuerpo extraño para agarrar la mucosa, uno la tira, no tienes que aspirar, porque una de las complicaciones o potencial complicaciones que puede llegar a tener es que si tomamos, por ejemplo, estamos laborando en el sigma o en el descendente, por ejemplo, podemos estar tomando parte de la pared completa y llevándonos también parte de alguna asa periférica, ¿sí? Una asa intestinal y demás, y podemos generar una compresión, ¿sí? Con una complicación mayor, con una estenosis, por ejemplo, de alguna asa yeyunal por haber tirado el device, sacar la pared completa, pero tener algo de pared de intestino delgado. Eso pasa muchas veces cuando ingresamos, tomamos la lesión y queremos aspirar para que se meta más fácil la mucosa y la muscular adentro. Así que bueno, esas son un poco las complicaciones. Otra de las complicaciones puede ser que obviamente que al cortar y sacar pared completa tenemos una tasa de un 10% aproximadamente de pacientes
que hacen síndrome post-polipectomía, porque a veces al estar cortando toda la pared cuesta, tenemos que generar un poquito de calor, y cortando las paredes generamos en la adventicia, generamos bastante calor y genera una pequeña microperitonitis ahí cercana, ¿no? O sea, el paciente por eso, cuando le hacemos esta resección, tiene que quedar internado siempre en expectación las próximas 24 horas. Y el sangrado está también, a pesar de que le ingresamos esta trampa de oso, yo digo, ¿no? Porque es como una trampa de oso y aprieta realmente bien, bueno, pero también están descritas las hemorragias, que pueden ser por abstracción, digamos, de la trampa, ¿sí? Del clip que genera en el costado de la mucosa, ¿sí? Como también internos, pero generalmente más por lesión de algún vaso por el costado de la mucosa. Esas son todas las complicaciones en general que podemos llegar a tener con este tipo, pero son bajas en general, ¿sí? No son tan altas. O sea, frente, por ejemplo, a una ISD de colon derecho, para una lesión, y esto me acuerdo que hice un poco la comparación, están en complicaciones, tienen menos complicaciones, por ejemplo, de perforación, obviamente, pero estamos tirando un clip, ¿no? Pero bueno, pero sí tienen más tasa de recidiva de la lesión. A diferencia, digamos, de... ¿Cuál es el tamaño máximo que puedes utilizar? ¿Cuál es el tamaño máximo de la lesión que se puede aplicar? Bueno, en ese caso, perdón, me estoy quedando sin carga. En ese caso, cuando tenemos una lesión de 20 a 25 milímetros, nosotros podemos hacer una FTRD, que es una resección de pared transmural completa, sin necesidad de estar resecando el resto de la mucosa. Pero cuando tenemos una lesión de más de 20 a 25 milímetros, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una lesión como en este caso de 30 a 35 milímetros, nosotros nos ve obligado a sí o sí tener que resecar los bordes de la lesión para poder ingresar la mucosa, ¿sí? Sobre todo la mucosa cicatrizal, adentro del CAP, ¿sí? Porque si no, nosotros vamos a ingresar, vamos a cortar, vamos a tirar el clip que va por fuera del endoscopio, el clip, y después de haber tirado el clip no podemos resecar la mucosa, ¿sí? Así que sí o sí tenemos que resecar el borde, dejar por lo menos un tamaño, por lo menos que sea de 20 milímetros, y recién ahí hacer la resección con el CAP. ¿Puedo hacer otra pregunta o estamos en el tiempo? Dale, sí, no, que quieras. El riesgo, como estás haciendo supongamos en una híbrida, estás haciendo una resección, pongámosle en piecemeal, porque finalmente sacas pedazos y después resecas el que está, o sea, haces la resección de pared completa, pero finalmente son en bloques. ¿Cómo manejarías una recurrencia posterior, en un control posterior? Sabemos que el piecemeal tiene más riesgo de recurrir, un adenoma puede recurrir, y ¿cómo manejarías? O sea, ¿qué harías después? Mira, Dentro de la mira, es una buena pregunta porque si bien no lo pasamos por en este caso, este paciente, por ejemplo, tuvo una recurrencia, ¿sí? Cercana a la lesión. Y la verdad que lo primero que yo pensé en la recurrencia, no, era una recurrencia chica, ¿no? O sea, una adenoma que tenía unos 10, 15 milímetros de tamaño por detrás de lo que había sido el overclip, ¿no? El overclip ya se había caído, ¿sí? Ya se había caído la lesión, ya habíamos hecho la resección, ya se cayó el overclip y me quedó la cicatrización, ¿sí? Y una cicatriz muy grande y detrás una pequeña recurrencia. Y la verdad que pensé que iba a estar súper duro, la verdad que pude sacar la recurrencia sin ningún problema, con una técnica de mucosectomía común, convencional, sin ningún drama. Quemé la lesión y quedó impecable. La verdad que desde ese punto de vista, nada, se puede manejar una recurrencia sin ningún problema. Y me elevó la lesión, ¿sí? O sea, me elevó la recurrencia que quedaba, debe haber quedado un bordecito y que realmente no lo tomaba. Así que se puede seguir abordando la recurrencia a pesar de haberle hecho el overclip. O sea, no hay ningún problema en ese sentido. Obviamente que si nos llega a agarrar una recurrencia, no llega a tener una recurrencia, no la puedo evolucionar, no la puedo resecar, ¿sí? Y bueno, podemos tomar nuevamente una nueva resección, siempre que la anatomía patológica no nos dé que no sea un adenocarcinoma invasor, ¿no? Ok, sí, claro. Perfecto.
¿Alguna pregunta más? De los oyentes de la Victoria no hay nada en el chat, no hay ninguna pregunta, solo felicitaciones por los casos. Perfecto. Bueno, excelente, Tami, Nair, excelente, muy claro, hermoso le salió, ¿sí? Así que bueno, espero que hagan muchos casos más así. Gracias. Bueno, gente, bueno, vamos a descansar, ya son las 9 de la noche, así que ya nos esperan la familia, ¿sí? Así que bueno, les mando un saludo a todos, así que felicitaciones, ¿sí? Y bueno, nos estamos viendo el próximo mes, ¿sí? ¿A qué le toca, te acordás ese? ¿Al próximo? ¿Qué hospital? No, te lo debo. A ver, si me das No dos importa, segundos. después lo mandamos por el grupo. Después lo mandamos, no te da drama, Ezequiel. Después lo mandamos en el grupo, no te da drama. Sí, así le mandamos el recordatorio al hospital. Bueno, Felicitaciones. muchas gracias a todos por Bueno, conectarse. dale. Chao. Saludos. Bye, bye. Felicitaciones.